Lo dijo él. A primera hora. Osvaldo Landasturi está con nosotros conectado vía telemática, él es analista político. Señor ingeniero, bienvenido, buen día, le saludamos a Andrea Orbe y quien le habla Fabricio Vela, ¿cómo le va? Buenos días, ingeniero. Buenos días, Fabricio y Andrea, un saludo, un abrazo. Gracias a usted por aceptar esta entrevista. Oiga, ¿hay o no el riesgo, no sé si estoy exagerando, pero viendo las notas periodísticas uno podría pensar de que efectivamente no es exageración, hay un riesgo de un colapso petrolero, ingeniero? Sí, a ver, yo creo que esto es parte de este llamado mal ajuste, ¿no? Que se ha venido dando desde los últimos 10 años, digo yo, en el país, y que ahora Fabricio se entiende bien en cuando hablábamos de el Estado y su tamaño y el gasto, pues lo equivocado que estaba el gobierno de Moreno, de Lasso. Ahora lo que yo veo en el caso de Noboa es una improvisación constante, en términos de que cuando usted ajustaba el gasto por el lado de la inversión, pues probablemente esto era crónica de una muerte anunciada, ¿no? Es decir, yo creo que en general el país está a la deriva, la infraestructura está a la deriva, y entonces usted va teniendo apagones, va teniendo una serie de sobresaltos en diferentes temas, que da cuenta de haber abandonado los sectores estratégicos, de haber abandonado la salud, la educación, y eso realmente es un asunto delicado porque ahora se combina con un gobierno que al no tener un equipo claro, probo, que esté rodeado de personas que conozcan bien estos asuntos, pues probablemente lo que usted ve es improvisaciones permanentes. Entonces me parece que indudablemente hay ese riesgo de un colapso petrolero y probablemente también usted lo que va a ver es que la solución no es simple, es decir, nos tocaba reinventar gran parte de toda la infraestructura petrolera desde el asunto de refinación, y entonces claro, si se ajustaban el gasto por el lado de la inversión, probablemente lo que debía haber acompañado aquello es que el sector privado pueda intervenir en varios sectores llamados estratégicos. Entonces, si no hicieron eso, pues el resultado es este, y claro, es muy peligroso, porque lo que se oye acá en el extranjero, y estoy fuera del país, es que el Ecuador está realmente ya con cero producción de petróleo, casi cero, entiendo que están en 30.000 o 39.000 barriles por día, es decir, el 10% apenas de lo que solía ser la ya bajada producción petrolera que venía decayendo en los últimos años. Uh-huh. Yo creo que estos temas son importantes, pero a veces son tan técnicos que la ciudadanía y nosotros incluso que hablamos constantemente de aquello, es complejo entenderlo. Entonces quisiera, ingeniero, que nos explique un poco más en cómo se podría encontrar según las declaraciones del gobierno nacional, según las declaraciones del oficialismo, diciendo cómo se encuentra actualmente el SOTE y por qué eso podría generar un colapso, como usted bien señala, que podría ser una previsión, una posibilidad que colapse el sistema petrolero. ¿Qué es lo que pasa ahora y no satisface tal vez este anuncio de que se reactivará el SOTE después de varios días de paralización, para entender un poco mejor? Lo que sucede es que el crudo ecuatoriano se transporta por oleoductos, y entonces al estar colapsados no colapsados, sino afectados los oleoductos ecuatorianos, es como ponerle un dique ¿qué será? Un río o algo por el estilo. Entonces se comienza a acumular petróleo atrás y realmente no hay cómo sacarlo hacia los puertos, hacia las refinerías. Pero por otro lado, acordémonos de otra cosa, le recibe, digamos, en el otro lado, una refinería de Esmeraldas que está también colapsada por el incendio que tuvo hace varias semanas. Entonces, creo que el problema es generalizado, es decir, hoy lo que se está viendo es que al no tener oleoductos usted no puede seguir produciendo porque simplemente se empozaría, si cabe la palabra, todo el petróleo que produce y no podría ser entregado. Entonces le toca suspender la producción y eso es lo que estamos viendo en estos días. Pero probablemente, insisto, se va a encontrar con una refinería de Esmeraldas que está también sin funcionar. Las otras refinerías, me parece que es Shushufindi y La Libertad, también están disminuidas en su capacidad. Entonces, claro, fíjense ustedes que vivimos ya el tema eléctrico, ahora vamos al tema petrolero, y es lo que yo les digo, es decir, la infraestructura estatal está realmente colapsada y es el resultado de 10 años
de haber ajustado el gasto por el lado de la inversión. Y al mismo tiempo, quiero ser muy claro en esto, no se le abrió la puerta al privado como para decir, pues usted haga el trabajo que yo no puedo mientras esto se va entendiendo en una política petrolera, en una política de generación eléctrica que realmente le haga sentido al crecimiento del país. De lo contrario, claro, esto es la fórmula del desastre, ¿no? Porque al final termina siendo un ejercicio en el que yo ajusto la inversión, le llevo casi a cero, gasto un montón en sueldos y salarios y pues tengo déficit con todo y eso porque los primeros 5 meses son deficitarios y ahora, claro, van a ver ustedes que al disminuir dramáticamente las exportaciones de crudo y aumentar las importaciones de derivados petroleros, muy probablemente el presupuesto general del Estado también se va a ver muy afectado. Oye, Osvaldo, usted dice 10 años de falta de inversión. ¿A qué se refiere? ¿Se refiere a inversiones para repotenciar, por ejemplo, la infraestructura petrolera del país? ¿A eso se refiere? Es parte de ello. Usted tenía, para que tenga una idea, Fabricio, tenía un plan maestro de electricidad que contemplaba 7.000, 8.000 millones de dólares que nadie lo llevó adelante. Entonces, no solo repotenciar, sino entender hacia dónde le lleva usted al país. Yo en eso no creo que es tan distinto a cuando uno tiene un negocio privado, ¿no? Es decir, usted lo que hace es una planificación de mediano, de largo plazo, para entender cómo localiza los recursos en las áreas clave del negocio, iguales acá. Entonces, realmente no se hizo nada en todas las áreas de competencia del gobierno. Entonces, lo que usted ve ahora es probablemente lo que más llama la atención. Se va la luz, obviamente, la gente sin luz reclama. No puede sacar petróleo, pues y claro, los mercados y todos nos damos cuenta inmediatamente, pero es exactamente lo mismo en salud, en educación. Está todo abandonado, es decir, usted no puede sacar un pasaporte, una cédula, y entonces ahí se da cuenta que se malinterpretó completamente el rol del Estado en la economía del país, y entonces eso es lo que nos ha venido pasando con estos economistas, sobre todo de la costa ecuatoriana, que piensan que el mercado lo arregla todo. En gran medida lo que sucede es que estos temas realmente ya se están yendo de las manos, y miren, es tan irónico esto que está pasando el país, que usted les dice a las mineras vengan, o a las empresas vengan, pero con generación eléctrica, vengan, pero con oleoducto, vengan, pero con ejército, porque no tengo tampoco seguridad. Es decir, es una barbaridad lo que estamos viviendo, y es por eso que no se ven cambios significativos en los números fiscales, ni tampoco en las percepciones de riesgo y nada de lo que se relaciona con inversión extranjera en el Ecuador. Hasta hace 5 días se tenía la información de que Ecuador había dejado de percibir alrededor de 156 millones de dólares por esta paralización de el bombeo también, ¿verdad?, en los pozos petroleros, en los oleoductos. Entonces, quisiera preguntarle incluso por cada día, ¿cuánto se puede dejar de percibir, cuánto deja de percibir en dinero el Ecuador? No tengo una calculadora a la mano, pero el Ecuador exportaba alrededor de 300, ya en la bajada 340.000 barriles por día, 350.000. Y ahí usted tiene que multiplicarle por el valor promedio del barril de petróleo, que estaría en los $60, $55, y eso le dará cuenta de que son millones de dólares los que se pierden cada día. Entonces, ahora aquí hay un ingrediente más grave todavía, y es que a esto hay que sumarle que usted tiene que invertir, o tiene que, no es invertir, gastar, perdón, en traer los derivados que ya no puede usted producir, lo poco que producía Esmeraldas, Xuxufindi, La Libertad, etcétera, pues ahora usted tiene que importar todo. Entonces, ahí sí habría que preguntarles a los expertos que manejan estos temas cuánto importa el país en derivados, eso multiplíquele por 10. Entonces, ahí se da cuenta de la gran afectación, pensando en un año en el que usted ya tenía un déficit a los primeros 5 meses del año, pues muy probablemente la afectación es multimillonaria, son millones de dólares los que estamos perdiendo cada día, y eso realmente duele mucho, porque además tampoco se ven responsables, es decir, no se ve una agenda país que claramente le lleve a algún lado. O sea, ustedes cuando miran las carteras de finanzas, las de producción, lo primero que a uno se le ocurre es, bueno, ¿cuál es el plan económico? No lo tenemos.
cuál es el plan de producción, pues no existe aquel plan de producción y el ministro cree que la producción empieza y termina en el plátano de la costa, eso es lo que ellos creen. Entonces ahí es muy difícil, va a ser muy complejo lo que el Ecuador pueda hacer en los próximos años si no hay un cambio de visión realmente significativo que le muestre un proyecto país. Y ahí, para mí, indudablemente el petróleo es un tema muy relevante. Debería ir el sector privado, el sector público de la mano, participando en proyectos que renueven parte de la infraestructura que está tan deteriorada. Y por otro lado, lo que preguntaba Fabricio, es decir, de aquí usted a 10 años, ¿cómo se ve? Es decir, ¿cuánto va a producir? ¿Qué es lo que va a hacer diariamente? ¿Cómo lo va a producir? ¿Dónde lo va a producir? ¿Dónde lo va a refinar? No hay nada de eso, es decir, es una barbaridad ver la improvisación, que claro, lo dejamos pasar porque fue un año de transición y todo lo demás, pero lo malo es que yo veo ahora la misma situación y va a ser un tumbo tras tumbo si es que el gobierno realmente no entiende lo que yo estoy mencionando, ¿no? Una planificación estatal. Claro, yo me imagino que también debe ser porque en la costa odian oír esto de planificación y peor si es que es del Estado, ¿no? Entonces, lo que yo sí les digo es que en todo el mundo los países planifican y los países tienen modelos de desarrollo y los países van avanzando en esas etapas para entender cómo la infraestructura forma parte de esos modelos de desarrollo. Eso es universal, nos guste o no. Lo que ha dicho la vocera oficial del gobierno es que en obras inmediatas se va a construir un paso aéreo en los ríos Márquez y Loco. Además, han dicho que ya se han construido 8 variantes del SOTE para desviarlo de zonas críticas. ¿Esto es suficiente para fortalecer, si se quiere, o rehabilitar o que ya no esté paralizado el SOTE en este momento? ¿Es suficiente estas medidas que ha anunciado el gobierno nacional? A ver, yo creo que el término suficiente puede ser el discutible, ¿no? Yo creo que es imprescindible, más bien, o sea, tiene usted que sacar un paso elevado que me parece racional lo que están proponiendo, es decir, coge y le hace un bypass por arriba de la parte que está erosionada y afectada para tratar de seguir bombeando petróleo. La gran pregunta es cuánto tiempo nos vamos a quedar así y qué es lo que va a pasar luego. Porque la erosión también me parece que es un asunto inevitable, ¿no? Es decir, al menos que usted realmente emprenda un proyecto tipo Canal de Panamá, en donde usted realmente afecte a la naturaleza mediante túneles y mediante una serie de infraestructuras como lo está haciendo China en varios de los estamentos de la infraestructura, pues probablemente es muy complicado afectar la erosión. Entonces, yo diría, suficiente, no, más bien me parece que es uno de los pocos caminos que puede hacer ahora. La gran pregunta es qué viene luego, es decir, con qué nos encontramos luego, con que ya no es solo el petróleo, la electricidad, son las minas con la tarifa, es el resto de servicios que el país tiene por el lado estatal. Entonces, creo que esas son las preguntas de fondo que el gobierno tiene que responder y me parece que no tiene las herramientas para responder. Entonces, efectivamente, claro, hay que encontrar el camino, va y paseando, es decir, como es un tubo que saca petróleo, si una parte de ese tubo está colapsada o está afectada por la erosión, lo que me toca es ver cómo hago que ese tubo sea elevado o sea por otro lado. Pero eso indudablemente no es un asunto permanente, pues habrá que entender, insisto, cuál es la visión país que tiene el gobierno, qué va a pasar con los campos petroleros, queremos aumentar, necesitamos aumentar la producción petrolera, el mundo necesita energía y realmente ahí es donde la pregunta es fundamental. Y otra vez les pregunto yo, si es que usted les comienza a decir a los inversionistas de minas, te voy a cobrar una tasa, si les dice además tienes que venir con electricidad, irónicamente yo decía tienes que venir con ejército porque tampoco te puedo ofrecer seguridad, pues claro, ahí quién viene es la pregunta, o sea, es decir, quién se atreve a ir al Ecuador. Entonces a ese punto hemos llegado en el que ya parece lejano ¿no? Es decir, donde el capitalismo brillaba en su época dorada, mátense y sálvese el que pueda. Entonces esa es la gran pregunta, creo yo. Oiga, ingeniero, yo le pregunto luego de su explicación. El Banco Central en estas horas ha dicho que la economía del Ecuador creció 3,4% el primer trimestre del 2025. Habló de 7 de 20 sectores de la economía que registran un mayor crecimiento entre enero y marzo de este año tras la recesión del 2024. Luego de escucharle,
tengo dudas de esto que ha presentado el Banco Central. O sí tiene sustento las cifras del Banco Central, ingeniero. Sí, sí tiene, Fabricio, pero lo que pasa es que siempre están fuera de contexto, dependiendo de quién es la persona que dice o la institución que dice y cómo lo dice, ¿no? Entonces, sí, efectivamente hay un crecimiento porque usted el año pasado decreció 2%. Entonces era obvio que iba a tener una actividad de rebote los primeros meses del año porque pues venía de un último trimestre en el que no tenía ni electricidad para consumir. Entonces, muy probablemente también es cierto, hay que ser muy objetivos. La incertidumbre política afectaba mucho en las percepciones de riesgo, incluso de las personas, es decir, guardaban su dinero esperando a ver qué pasaba con las elecciones. Gana un presidente al que otra vez nos tocó dar el voto pensando en la menos mala de las opciones, y creo que ahí es donde siguen equivocándose los presidentes al entender aquella necesidad de que tenemos los ecuatorianos en un punto de escoger lo menos malo. Entonces, efectivamente, sí, probablemente haya crecido, pero cuando usted ve los números, lo que crece es agricultura y servicios. Usted ve la construcción que está parada, ve la manufactura en decrecimiento, le ve una Sierra Central bien complicada, y eso tiene que ver con el acuerdo comercial con China, por ejemplo, que es un desafío enorme que tiene el país y que cada vez más afectará las actividades de manufactura que tenemos en el Ecuador. Entonces, sí, es un número que da cuenta de una mejor situación económica del consumo y de la agricultura fundamentalmente. Pero en términos generales se ve un país con un equilibrio fiscal muy delicado, se ve un país en el que el empleo, por ejemplo, sigue siendo un problema absolutamente complejo, y por otro lado, un país que tiene autoridades que están, insisto, tratando de mostrar resultados que no son inmediatos, Fabricio. Es decir, la gran pregunta para decirle, ahora sí tenemos un crecimiento sostenido, permanente, es ¿cuál de los temas estructurales del Ecuador ha cambiado en los últimos meses? Ninguno. Pues entonces, así usted no puede tener nada significativo. Este crecimiento es el resultado claro de haber decrecido, sobre todo el último trimestre del año. Habrá que ver si eso se sostiene en el tiempo. Va a ver usted que ahora que los temas petroleros le afectan a la caja fiscal, se va a deteriorar bastante los atrasos, se van a deteriorar bastante las cuentas fiscales, y por lo tanto la percepción de riesgo que se ve acá a nivel internacional, que es realmente muy complicada la que tiene el país. Correcto, ingeniero. Solamente para abonar, Darío Dávalos me escribe, me dice, crece en 13 de 20 sectores, según el Banco Central, no en 7. Refinación tuvo saldo negativo. Petroecuador tiene un estudio de ingeniería conceptual desde el 2024, les pusieron 3 alternativas, costó 1.8 millones de dólares. Lo cierto es que la situación del sector petrolero es muy complicada, como recogen las cifras y también nuestro invitado lo ha explicado. Osvaldo, un abrazo a la distancia, muy gentil, ¿eh? Muchas gracias, ingeniero. Siempre es un gusto, un buen día. Gracias, muy amable al ingeniero Osvaldo Landazuri, quien es analista económico con esta panorámica. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.